Hola con todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctor. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo también? sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ok, chicos. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar presentes acá en este día realmente especial para todos nosotros. Ante todo, quiero desearles un feliz Día de la Medicina. Realmente lo que recordamos hoy día es el sacrificio eh, de un estudiante de medicina como ustedes, ¿no? Que en su afán de lograr conocimientos y también con cierto espíritu patriótico, se inmoló para lograr eh, relacionar la etiología de de alguna enfermedad, ¿no? De la enfermedad de Carrión. Es muy importante, por lo tanto, que recordemos este día con mucho cariño, que este día sea importante para nosotros, que nos permita aclarar y reafirmar las condiciones, las motivaciones que nos llevaron a elegir esta carrera como un medio de vida, como un medio de amar y de servir a los demás. Eh, por lo tanto, es muy importante el Día de la Medicina para nosotros. Probablemente no sea un día para decir feliz Día de la Medicina por todo lo que estamos viviendo, pero sí es un día para reflexionar y para agradecer. Y esto me lleva a este pensamiento de Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores romanos, que nos dice que la única riqueza que mantendrás para siempre es la riqueza que has regalado. Y esto es muy importante y se aplica grandemente en, en nuestro quehacer como médicos y en general para todo el personal de salud. La nuestra es una carrera de servicio y nuestro principal motivo para trabajar, para aprender, es servir a los demás, ser un instrumento que sirva de apoyo, de consuelo a las personas que sufren. Entonces, con esta pequeña reflexión quiero empezar el tema de hoy, que nos reúne el tema de hoy, que es el tema de la atención prenatal. Yo les voy a pedir, este tema es un poco árido, eh, realmente tiene mucha información que está en una norma técnica que aprovecho para decirles que la he colgado en una carpeta que está junto a la presentación de esta clase. Ahí está la norma técnica. En esa misma carpeta, finalizada la clase, voy a subir esta presentación, la que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, yo les pido que presten atención a lo que estamos conversando, que capten las ideas más importantes. Y si hay alguna pregunta acerca de lo que estamos conversando, terminada la presentación, pasamos a absolver las preguntas que correspondan. Entonces, bueno, ¿qué es la atención prenatal o el control prenatal? Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante realizada por un profesional de la salud capacitado con la finalidad de lograr el nacimiento de un recién nacido sano y de preservar la salud de la madre. Entonces acá hay, aunque parezca simple la definición, hay conceptos que son muy importantes. Personal de salud capacitado, por eso estamos en esta charla, para obtener ¿qué? Un recién nacido sano y una madre sana. Siempre que atendemos una gestante, tenemos que recordar que estamos atendiendo a dos pacientes. Entonces, nuestro objetivo es que nuestros dos pacientes lleguen a término y nazcan o culminen el periodo de gestación con salud y bienestar. Esto como primer concepto importante. Bueno, acá está este ya no está tan recién nacido, es grandecito, pero es un bebé sano. Ese es nuestro objetivo principal.
¿no? Lo cual nos va a llevar a tener una familia feliz, una madre feliz y probablemente un país también más feliz. ¿Cuáles son las características del control prenatal o de la atención prenatal? Primero y ante todo, que debe ser precoz o temprano, lo cual significa que debe iniciarse en la manera más temprana posible. En la medida de lo posible, tiene que iniciarse dentro del primer trimestre de la gestación. Esto va a permitir que ejerzamos acciones de fomento, protección y recuperación de la salud, ¿no es cierto?, para la persona e identificar también los factores de riesgo en forma temprana para poder tomar acciones, las acciones correspondientes. La segunda característica es que sea periódico o continuo, es decir, que debe llevarse a intervalos predeterminados y debe ser más continuo, o se debe realizar con mayor continuidad cuando se han detectado factores de riesgo en la paciente que nos obliguen a hacer un seguimiento más seguido. Usualmente un control prenatal, según nuestra normativa vigente, se da mensualmente hasta el séptimo mes, de ahí en adelante cada 15 días y el último mes de manera semanal, habiendo una pequeña salvedad que la vamos a ver ya cuando desarrollemos un poquito la norma técnica, en las láminas a continuación, pero básicamente es como les he dicho. Esto obviamente varía si se han determinado o se han encontrado factores de riesgo que nos obliguen a un seguimiento con mayor continuidad o más frecuente. La tercera característica es que debe ser completo o integral, es decir, se deben garantizar el cumplimiento efectivo de algunas acciones mínimas y de algunos requerimientos mínimos por cada una de las consultas, como vamos a ver a continuación también. Y la última característica que se refiere a extenso o de amplia cobertura se refiere a que se debe tratar de llegar en la medida ideal al 100% de las gestantes que tenemos asignadas en nuestra población. Por ejemplo, cuando hagamos el serum. Esto también lo vamos a ver y está especificado en la norma técnica que nos obliga a hacer una búsqueda activa de las pacientes gestantes. No esperar que las pacientes gestantes lleguen a nuestro puesto, a nuestro centro de salud o nuestro hospital, sino salir a la comunidad a realizar una búsqueda activa. Entonces, estas cuatro características son fundamentales y son una piedra angular de todo el fundamento de la atención y el control prenatal, precoz o temprano, periódico o continuo, completo o integral, y extenso o de amplia cobertura. Bueno, recordando a Quino, que se nos acaba de ir, acá vemos esta tira que los padres de Mafalda le dan la noticia que va a tener un hermanito y Mafalda se desmaya. Bueno, parte del control prenatal es parar que nos desmayemos con efectos adversos encontrados durante la gestación. Parte del control prenatal consiste justamente en buscar factores de riesgo, actuar sobre ellos para prevenir estos efectos adversos y que el embarazo pueda llegar a un final feliz. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos del control prenatal? Lo voy a leer porque todos los puntos son importantes. Los objetivos son evaluar integralmente a la gestante y al feto, identificar la presencia de signos de alarma. El enfoque de riesgo es muy importante. Y identificar precozmente los signos de alarma o enfermedades asociadas que requieran un tratamiento especializado para la referencia oportuna. No todo lo vamos a poder resolver nosotros en el lugar donde nos toque estar. Un grupo de pacientes que excedan la capacidad resolutiva
de nuestro centro o nuestra propia capacidad en ese momento debe ser referida para que reciba una atención oportuna y adecuada. Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. Preparar física y mentalmente a la gestante para el parto, así como al entorno familiar, establecer un plan de parto y un programa de psicoprofilaxis, que es muy importante. Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal, promover la lactancia materna en la crianza del recién nacido, prevenir el tétanos neonatal, aplicando la vacuna antitetánica. El esquema de vacunaciones durante la gestación lo vamos a revisar posteriormente. Detectar el cáncer de cervix uterino por medio de la realización del Papa Nicolau. La etapa de gestación es un buen momento para tomar el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque durante la etapa de gestación, el orificio externo del cuello uterino tiende a aperturarse y la zona de transformación, que si ustedes recuerdan, es la zona de cambio del epitelio cilíndrico del endocervix al epitelio escamoso del ectocervix, esa zona se expone hacia el exterior y permite que de esa zona se tome la muestra de Papa Nicolau. Debemos recordar o aprender o saber que en esta zona de transformación se inicia el cáncer de cuello uterino de tipo escamoso. Es importante, por lo tanto, aprovechar la etapa de gestación para realizar un Papa Nicolau con la finalidad de detectar cáncer de cervix uterino dentro de lo que se pueda de manera precoz. También tiene como objetivo promover la salud reproductiva y la planificación familiar, que es muy importante. Ustedes tienen el tema de planificación familiar en una clase del curso de ginecología, pero también cuando yo tenga la próxima teoría de mortalidad eh, perinatal, también vamos a retomar un poquito el tema de planificación familiar y vamos a ver el contexto de la adecuada implementación de los servicios y programas de planificación familiar como una estrategia válida incluso para prevenir la muerte materna y también la muerte neonatal. Promover la adecuada nutrición y prevenir y o tratar la anemia. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, es una estrategia fundamental dentro del control prenatal el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo nos permite, como su nombre nos dice, detectar a la población que es más susceptible de experimentar un daño durante su gestación. El enfoque de riesgo puede determinar que una población no tiene riesgo o no tiene un riesgo significativo. Puede determinar que una determinada gestante tiene un alto riesgo o puede determinar que una gestante tiene un muy alto riesgo en su gestación. Entonces es importante. En base al enfoque de riesgo vamos a planificar las atenciones y las estrategias de control de la gestante durante la gestación. Por ejemplo, tenemos esto como ejemplo de factores de alto riesgo obstétrico. Desnutrición materna, que puede ser sobrepeso también, edad entre 15 y 18 años o mayores de 35 años. A las mayores de 35 años les llamamos gestantes añosas. Gran paridad, que es cuando tienen su cuarta gestación o más, su cuarto hijo más. El intervalo intergenésico menor de 2 años. Al, intervalo intergenésico significa, se refiere al periodo entre un parto y el siguiente, o al inicio de una gestación y la siguiente. Realmente cuando consideramos o cuando encontramos que la diferencia entre dos partos sucesivos es menor a 2 años, consideramos que es un periodo internatal corto. ¿Okay? Intergenésico, gestación, internatal, nacimiento.
antecedente de parto prematuro y o productos de bajo peso, parto prematuro menor a 37 semanas, mayor a 22, menor a 37 semanas, como vamos a ver a continuación. Una anemia nutricional que se encuentre entre 8 y 10.9, es decir, una anemia moderada o leve. Consideramos a hemoglobinas menores de 7 como anemias severas en la gestación. El hecho que tenga una cesárea anterior o una miomectomía previa, es decir, una lesión previa en el útero, también es un factor de alto riesgo obstétrico. El asma bronquial, la talla corta, los embarazos mayores a 41 semanas, el embarazo múltiple, realmente el embarazo doble entre la categoría de alto riesgo, el retraso mental, trastornos mentales, la madre RH negativa, no sensibilizada, que tiene algunas estrategias que también vamos a revisar a continuación, el peso menor a 45 kilogramos, cuando no hay controles prenatales, también es un factor de alto riesgo obstétrico, o cuando se inician tardíamente, cuando se presentan amenazas de aborto, infecciones de vías urinarias, sífilis, enfermedades convulsivas, pobreza extrema, maltrato doméstico, embarazo no deseado, displasia o cáncer in situ del cuello uterino. Llamamos displasia una lesión, entre comillas, premaligna, y cáncer in situ cuando es un cáncer que no sobrepasa la membrana basal del cuello uterino. Entonces, ¿qué podemos ver acá en alto riesgo obstétrico? Podemos ver que hay factores que son inherentes a la paciente, por ejemplo, la paciente es asmática, la paciente ya tiene una cesárea previa, o la paciente tiene una miomectomía previa, o la paciente es muy joven, pero también hay factores que se van añadiendo durante el embarazo y que también constituyen factores de riesgo. Es decir, por ejemplo, la infección de vías urinarias, la amenaza de aborto y otras, como vamos a ver a continuación. ¿Qué significa esto? Riesgo o la clasificación de riesgo puede ir variando conforme va avanzando el embarazo. Un embarazo aparentemente de bajo riesgo puede convertirse en el transcurso del embarazo en un embarazo de alto riesgo o de muy alto riesgo, como vemos en este cuadro. En este cuadro están algunas patologías o entidades que hacen que el embarazo ya no solamente sea de alto riesgo, sino sea de muy alto riesgo. Una edad materna muy joven, una anemia severa, trastornos hipertensivos del embarazo, aborto habitual, antecedente de función fetal tardía, etcétera, ¿no? Enfermedades infecciosas, HIV-Sida, el cáncer de mama o cáncer de cuello uterino invasor, ya no el cáncer in situ, sino el cáncer invasor, la diabetes mellitus, las cardiopatías, nefropatías, etcétera. Hay una serie. Ese es un listado que nos aproxima al tema del alto riesgo obstétrico, pero que no es el único listado. Hay muchas patologías que pueden incluirse como alto o muy alto riesgo obstétrico. Lo importante de esto es saber que tenemos que enfocar a nuestra paciente eh, con un determinado riesgo, lo cual nos va a permitir establecer un plan de control prenatal que va a permitir detectar los riesgos de manera temprana y afrontarlos como una estrategia de disminuir la mortalidad y la morbilidad materna y fetal o neonatal. Bueno, ¿cómo está normado esto en el Perú? Tenemos una resolución ministerial, que es la que les mencioné al inicio de esta clase. Esta resolución ministerial, la 827 del 2013, MINSA, el 24 de diciembre del 2013, lo que hace es aprobar la nota técnica 105 MINSA de GSP, Dirección General de Salud de las Personas, versión 0.1, que es la norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna.
Eso es lo que hace esta resolución ministerial. Aprueba esta norma técnica. En esta norma técnica hay una serie de indicaciones, una serie de obligaciones, una serie de requisitos mínimos que se deben cumplir en el transcurso de la atención a la paciente, a la mujer gestante. También hay indicaciones sobre la asesoría pregestacional y otras muy importantes. Como les dije, esta norma la he incluido en la carpeta. Vamos a repasar a continuación algunos de los puntos más importantes, obviamente no todos, pero es importante que ustedes después revisen el documento y lo lean. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice esta norma técnica? Dice que el número de atenciones mínimas que debe recibir una paciente gestante son seis atenciones prenatales, de las cuales por lo menos la primera o la segunda deben ser realizadas por profesional médico ginecobstetra o en su ausencia por un médico cirujano, con la finalidad de realizar el examen físico general minucioso, detectando alguna patología que pudiera complicar el embarazo, es decir, justamente para buscar el riesgo inicial de la paciente. Ese es lo más importante, pero también debemos asegurar que los centros o los puestos de salud tengan personal de salud capacitado para atender a los pacientes, para hacer el seguimiento, para realizar las pruebas de tamizaje de VIH y SIDA. También es importante la evaluación nutricional usando las tablas del CLAP, es decir, del Centro Latinoamericano de Perinatología de la OMS, como vamos a ver también a continuación, y disponer de las acciones de seguimiento oportuno de las gestantes y puérperas. Entonces es importante todo lo que dice la lámina. No se olviden que por lo menos, para que un control prenatal lo podamos considerar mínimamente adecuado, debe considerar o debe incluir 6 atenciones prenatales. ¿Qué otra cosa dice? Dice que los establecimientos de salud público del primer nivel de atención deben identificar y captar al 100% de la gestante de su comunidad. Búsqueda activa, es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando a ustedes les toque hacer el serum, que va a ser dentro de poco tiempo, y tengan asignado un centro o un puesto de salud con una población adscrita a este centro de salud, va a ser parte de sus responsabilidades captar a toda la población gestante para hacerle un control prenatal adecuado. Y para esto van a tener que seguir una estrategia de sectorización de calles, manzanas, barrios, comunidades, caseríos, etc. Es decir, la búsqueda es activa de las pacientes gestantes. Es la única forma de lograr que podamos atender al 100% o a una población cercana al 100% de las gestantes. Acá en la flechita he puesto algo que es también muy importante. Dice que los establecimientos de salud público deben cumplir con funciones obstétricas neonatales que cumplen funciones obstétricas neonatales, deben usar obligatoriamente la historia clínica materno-perinatal, que vamos a ver después. Es una obligación usar la historia clínica materno-perinatal, que como vamos a ver posteriormente, nos permite organizar la información, hacer el seguimiento de las pacientes y después también consolidar la información en base de datos, vaciando esta información en procesadores que nos impida consolidar la información y sacar conclusiones. También tiene que garantizar la atención del parto complicado o normal y el manejo de las emergencias obstétricas por profesional médico ginecobstetra, médico cirujano o obstetra, según corresponda al nivel de, de complejidad del establecimiento de salud.
Este punto se refiere a la atención preconcepcional. No voy a ahondar sobre esto, sé que en la clase del doctor Carlos Flores ya lo he tocado. Solamente quiero puntualizarles esto, que se debe intervenir desde un año previo a la intención del embarazo, aunque por lo mínimo que es aceptable son 6 meses antes de la intervención del embarazo. Por ejemplo, para establecer el riesgo preconcepcional, para aconsejar a la paciente, para empezar la administración del ácido fólico como prevención, como estrategia de prevención de los defectos del tubo neural, para corregir la anemia nutricional, etc. En este cuadro es un poco un resumen de la evaluación de riesgo gestacional, que es más o menos lo mismo que hemos hablado, la evaluación nutricional por medio del índice de masa corporal, lo cual también vamos a ir registrando en el carnet prenatal, la exploración física, que obviamente va de lo general, ¿no?, a lo específico, y los exámenes de laboratorio pertinentes, que vamos a revisar a continuación. Esta lámina es muy importante. Primer punto, dice, la primera consulta de atención prenatal deberá tener una duración no menor de 30 minutos y la consulta de seguimiento debe durar no menos de 15 minutos. Esto es lo que dice la norma. Ahora, más allá del tiempo de duración de la consulta de atención, lo importante es la calidad de la atención brindada. Por ejemplo, en el hospital Revalati nos dan en épocas normales, no en estas épocas de pandemia, 15 minutos para atender a cualquier paciente, sea su primera consulta o sea una consulta de seguimiento. En algunos casos puede ser eh, poco tiempo, porque no permite establecer una relación de confianza con la paciente, no permite explicarle a cabalidad las implicancias y los riesgos y los factores de riesgo y las señales de alarma de su gestación, y tampoco permite explicarles cuáles son las acciones que vamos a tomar con la finalidad de que su embarazo vaya mejor. Es por eso que esta norma trata de establecer de que por lo menos la primera atención sea de 30 minutos. Ahora, en estos momentos, en esta etapa de pandemia, sí, el consultorio de ginecobstetricia, los consultorios de ginecobstetricia estuvieron cerrados hasta hace muy poco, y ahora que se han aperturado algunos, se estableció un tipo de atención de 30 minutos por paciente, con la finalidad, más que todo, de no juntar muchas pacientes en las salas de estar y poder adecuar los ambientes de atención para la siguiente paciente, ¿no?, entre una y otra. Como ya habíamos mencionado, la atención prenatal debe ser realizada por el médico ginecobstetra, el médico general o el obstetra según el nivel de complejidad. En casos necesarios hay que referir a las pacientes si no se cuenta con el personal adecuado. Las pacientes complicadas tienen que ser atendidas por el médico especialista. La atención no solamente debe implicar a la gestante, sino también debe implicar a la familia y a la comunidad. Y se debe establecer o brindar una educación a la paciente y también al entorno sobre los signos de alarma durante la gestación, parto o puerperio. En esta hoja de la norma técnica están establecidos los exámenes que hay que hacer en los controles prenatales. Entonces acá dice el tamizaje de proteínas por medio de tiras reactivas, la hemoglobina, el grupo y factor RH, las pruebas rápidas para sífilis, VIH, el ORPR ELISA, el urocultivo que se tiene que realizar en todas las gestantes inicialmente. También podría realizarse un examen completo de orina.
y la ecografía obstétrica que debe ser solicitada según la norma técnica antes de las 14 semanas para confirmar la edad gestacional y en gestantes mayores de 35 años solicitar la evaluación del pliegue nucal entre las 10 y 14 semanas. Acá quiero hacer una precisión. La ecografía hay que pedirla lo más precozmente en el embarazo que sea posible. Si tenemos una paciente que se acerca con sospecha de embarazo, confirmamos el embarazo, la paciente debería tener una ecografía. Si la paciente llega a su primer control prenatal a las 8 semanas, a las 8 semanas le pedimos la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía inicial nos sirve para varias cosas. Uno, y muy importante, nos va a servir para establecer con cierto grado de exactitud la edad gestacional. Eh, es decir, una ecografía que es realizada precozmente en el embarazo tiene un margen de error de más o menos 2 días. Es decir, le solicito una ecografía a una paciente que según su fecha de última regla tiene 7 semanas. Le hacemos la ecografía y la ecografía me la informan o se informa gestación única activa de 7 semanas más menos 2 días. Es decir, el margen de error de esa ecografía para el tema de edad gestacional es más menos 2 días. ¿Por qué? Porque los embriones o los sacos gestacionales iniciales tienen un tamaño relativamente homogéneo entre la gestación de una paciente de diferente raza, de diferente ubicación, de diferente grado de nutrición, independientemente de las patologías o los riesgos que pueda tener. Esto varía totalmente cuando hacemos una ecografía hacia el final del embarazo. Tenemos una paciente que la vemos por primera vez y nos impresiona por la fecha última regla, por los datos que nos da, o por el examen físico de la paciente, que es una gestación de aproximadamente 38-39 semanas. Y le hacemos una ecografía. Y la ecografía nos informa gestación única activa de 38 semanas más menos 2 semanas. Entonces, podría ser una gestación de 36 o puede ser una gestación de 40 semanas. Si bien hay algunos signos ecográficos indirectos que nos pueden orientar en el sentido de la edad gestacional, por la medición de los diámetros del feto, esto va a ser imposible o muy difícil. Eh, y el margen de error va a ser grande. Podemos confundir, por lo tanto, en este segundo ejemplo, una gestación prematura de una gestación a término. Entonces, esa es una de las grandes importancias de realizar una ecografía de la manera más precoz posible en el embarazo. La otra importancia de la ecografía precoz es determinar la ubicación del saco gestacional, si es intrauterino o está fuera del útero. También establecer el número de sacos gestacionales, para si se trata de una gestación única o una gestación múltiple. Con respecto al pliegue nucal, el pliegue nucal, bueno, lo van a ver posteriormente en otras clases, pero es para establecer o tratar de establecer cierto riesgo de síndrome de Down en el feto, ¿no? Cuanto mayor sea el pliegue nucal, el riesgo o la asociación con síndrome de Down es mayor. Acá hay dos casos especiales. Uno es el caso de gestantes con factor RH negativo, a las cuales hay que realizarles un test de Coombs. Eh, si el test de Coombs es negativo, hay que aplicarle gamma-globulina anti-D, comercialmente se llama Resuman, entre las 28 y 32 semanas de gestación. Y luego del parto, cuando el bebé es RH positivo,
y hay posibilidad de sensibilización para la madre, también se aplica gamma globulina anti-D dentro de las 72 horas de gestación. Esto es muy importante. Entonces, pacientes RH negativas no sensibilizadas, aplicar gamma globulina o inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 32 semanas, y una vez que se produce el parto y teniendo un recién nacido RH positivo, aplicar nuevamente la gamma globulina anti-D dentro de las primeras 72 horas del parto. Esto también aplica para abortos. Así no sepamos, obviamente, el grupo sanguíneo del producto. Pero también aplicar la gamma globulina anti dentro de las primeras 72 horas. También hay un tema de conducta para las pacientes diabéticas o las diabéticas gestacionales, que también los invito a revisar. Y quería pasar este punto, que es la prescripción del ácido fólico, que como saben ustedes, por alguna clase anterior, debe administrarse a toda paciente que tiene la intención de salir gestando. Pero ya con fines de control prenatal, debemos prescribirle y entregarle 500 miligramos a toda gestante desde la primera consulta hasta la semana 13. Como les digo, esto es para prevención de defectos del tubo neural. Y a partir de la semana 14, 400 microgramos. También tenemos que dar sulfato ferroso y calcio, 2 miligramos al día a partir de la semana 20 de gestación. Acá está resaltado la información que debemos dar a la gestante en la primera consulta, información sobre hábitos nocivos, sobre el cuidado adecuado, sobre los beneficios del CIS en los casos que corresponda, sobre las relaciones sexuales con protección, sobre evitar eh, exponerse a riesgos innecesarios, sobre el registro y el control de los movimientos fetales, etc. Los invito a leer esto posteriormente en forma detenida. También la norma técnica habla de la referencia en caso de complicación obstétrica, habla de lo que hay que hacer en todas las consultas posteriores a partir de las 28 semanas y a partir de las 35 semanas, incluyendo los controles de funciones vitales, de la altura uterina, de la situación, posición y presentación del bebé, de si el bebé está encajado o no, de estar alerta a señales de alarma, de medir y controlar el peso materno, etc. Todo esto es parte del control prenatal posterior. Esta es una tabla de resumen, establecida en la norma también. Están las actividades, lo que hay que hacer en la primera atención, en la segunda atención y así, atención para atención, que es lo que debemos hacer. Bueno, parece mucho trabajo y el embarazo parece un periplo un poco largo y a veces un poco engorroso. Entonces acá en esta tira Quino propone acortar un poco la duración del embarazo. Probablemente nos convendría, o algunos estarían interesados en esto con la finalidad de acortar las intervenciones y los riesgos también. Pero bueno, esto no es posible. Nuestro objetivo como médicos es tratar de conducir el embarazo a término para obtener un recién nacido sano. Quiero pasar a esta siguiente lámina, que probablemente es algo que ya hayan visto en las prácticas. Usualmente cuando empezamos a hacer las prácticas
Una de las cosas que hacemos es practicar estas definiciones. Sin embargo, como corresponden a esta clase, voy a retomarlo, así sea reiterativo. Las definiciones importantes son fecha de última regla normal, lo cual se considera el primer día de la última regla normal, no de la última regla anormal. Si tenemos una paciente que usualmente tiene un régimen catamenial exacto, digamos, de 5 días cada 28 días, y resulta que sus últimas menstruaciones, entre comillas, o sus últimos sangrados no han cumplido este patrón, no podemos considerar a esto como una última regla normal. Nuestra última regla normal es la que cumple con los parámetros preestablecidos. Si no, no es una fecha última regla normal fiable para el cálculo de la edad gestacional. La segunda definición o concepto importante es la duración del embarazo. Un embarazo dura en promedio 280 días, es decir, 10 meses lunares o 9 meses solares. Consideramos a término este embarazo cuando se encuentra entre las 37 semanas cumplidas y 41 semanas con 6 días antes de cumplir las 42 semanas. Esa es una gestación a término. Una gestación que se encuentra entre las 37 y antes de cumplir las 42 semanas. Pretérmino es una gestación que se encuentra entre las 22 semanas de gestación y las antes de cumplir 37 semanas. Y postérmino es la gestación mayor a 42 semanas. Esto nos lleva a otra definición importante, que es la definición de aborto y la definición de parto. Aborto es, por lo tanto, la expulsión espontánea o inducida del producto de la gestación antes de las 22 semanas. Porque ya hemos dicho que a partir de las 22 semanas y hasta las 36 semanas antes de las 37, ya se considera un parto pretérmino. Entonces, antes de las 22 se considera un aborto. Y un parto es la expulsión espontánea o inducida del producto de la gestación mayor a 22 semanas. También hay un concepto acá que es importante, que es la evaluación del peso del producto. El tema de la edad gestacional es sumamente importante antes que se produzca la expulsión del producto, cuando tenemos que calcular la edad gestacional por fecha última regla, por ecografía, cuando no tenemos un concepto totalmente claro y absoluto de las características del producto de la gestación. Una vez que se ha expulsado el producto, lo que prima es el peso. Un producto menor a 500 gramos es considerado un aborto y un producto mayor a 500 gramos es considerado un parto. Esto tiene una serie de implicancias. Como le decía a los chicos de mis grupos de guardia, de mis grupos de práctica, perdón, el aborto tiene el manejo de una muestra de anatomía patológica. Es decir, el producto, lo expulsado, se mete en una bolsa con formol o con suero, de acuerdo a lo que corresponda, y se envía para el estudio de anatomía patológica por medio del patólogo. En cambio, el parto necesita ser tratado como un recién nacido, así haya fallecido y por lo tanto necesita un certificado de nacimiento o un certificado de moción y necesita ser inscrito por lo tanto en registros civiles y necesita por lo tanto ser sepultado. Entonces el trato es totalmente diferente. Entonces es muy importante hacer la diferenciación entre aborto y parto. El último punto de fórmula obstétrica o la fórmula de gesta para, donde G es el número de gestaciones incluyendo una probable gestación actual y para
es el número de productos expulsados, sean tanto partos como abortos. Eh, en esta fórmula, este cero es el número de gestaciones, incluyendo una probable gestación actual, como les dije. El primer cero después de la P son los antecedentes de partos a término, es decir, mayores a 37 semanas. En la segunda, los partos pretérmino, es decir, los partos entre las 22 y antes de las 37 semanas. El tercer cero, los abortos, incluyendo las muelas ciatiformes y los embarazos ectópicos. Y el cuarto cero, los niños vivos en este momento, los que permanecen vivos al momento de la atención. Para el cálculo de la fecha probable de parto existen varias reglas. Estas tres son las más conocidas: la regla de Pinart, la regla de Wald y la regla de Nagel. Quiero que se queden con esta última, la regla de Nagel. Es la que usamos en la práctica. ¿Y en qué consiste? En que el primer día de la última menstruación normal se le agregan 7 días y se retroceden 3 meses. ¿Cuál es el objetivo de la regla de Nagel? Bueno, de todas estas reglas. Tratar de establecer la fecha probable de parto, es decir, la fecha en que la gestación va a cumplir 40 semanas, que es la duración promedio de una gestación normal. Entonces, por ejemplo, para estas fechas, si tenemos una fecha de última regla, 5 de abril del 2020, a la fecha probable a la fecha le aumentamos 7, a los meses le quitamos 3, 12 de enero del 2021. Para esta, 15 de junio del 2020, al 15 le aumentamos 7, nos da 22, al 6 le disminuimos 3 y nos da 3, y nos da 22 de marzo del 2021. A la fecha última regla, 10 de agosto del 2020, igual, 17, 5 del 21. ¿Es exacto esto? No, no es exacto. Hay que advertirles a las pacientes que cuando le decimos su fecha probable de parto es el 17 de mayo del 2021, no significa que ese día vaya a la luz. Es una fecha probable, y una fecha promedio. Pero los intervalos entre 37 semanas y 41 semanas 6 séptimos constituyen un embarazo a término normal, con algunas particularidades que van a ir viendo en el transcurso del curso, pero que califican dentro de lo normal. Bueno, el peso es importante en el control prenatal. La medición de la altura uterina es importante durante el control prenatal. A partir de las 12, 13 semanas, ya es posible ver que el útero, el fondo uterino, sobrepasa la sínfisis del pubis. A partir de este momento podríamos empezar a medir la altura uterina. Antes es intrapélvico y por lo tanto no se puede medir, solamente se puede medir el tamaño por el tacto bimanual. La altura uterina se mide en centímetros con una cinta métrica como esta, de material flexible. Este es el pubis, digamos que este feto está de cabecita, después vamos a explicar qué significa eso. Ponemos el cero en el borde superior del pubis con nuestra mano más hábil, tensamos la cinta métrica y el otro extremo de la cinta métrica lo colocamos en nuestro dedo índice y medio y apoyamos el borde cubital de la mano en el fondo uterino y medimos. ¿Cuál es la altura uterina en este caso? Desde acá hasta acá.
No hacemos que la cinta métrica tome toda la curva hasta este momento, porque nos lleva a muchas confusiones y porque tampoco es lo que está convenido. Entonces es importante que sepan que se toma desde el borde superior, tomamos la cinta métrica entre el dedo índice y medio y apoyamos el borde cubital de la mano en el fondo uterino y medimos la altura uterina. Este es el gráfico de la curva uterina. Esto también está en las tarjetas de control prenatal del CLAP, en las tarjetas de control prenatal que usamos, ¿no? Y vamos a ir midiendo de acuerdo a la edad gestacional cómo se va incrementando la altura uterina. Vamos marcando acá por medio de puntos para ver si se mantiene entre los parámetros o entre el rango que corresponde a la edad gestacional. ¿Cuál es la altura uterina promedio de un embarazo a término? Eh, la altura uterina de un embarazo a término debe estar entre 30 y 35 centímetros aproximadamente. ¿Okay? Un embarazo a término tenemos una altura uterina que va entre 30 y 35 centímetros. Esta lámina muestra una aproximación mucho más simple a un cálculo, digamos, a ojo de buen cubero de la edad gestacional o del cálculo de la edad gestacional de una paciente. Y vemos que a las 22 semanas el fondo uterino se encuentra más o menos a la cicatriz umbilical. Y a partir del término, a la altura del reborde costal. Las distancias intermedias entre el pubis y la cicatriz umbilical nos marca aproximadamente las 18 semanas y el punto medio entre la cicatriz umbilical y el reborde costal nos marca aproximadamente las 30 semanas. Esto es cuando uno ve a una paciente y más o menos quiere darse una idea de cuál es la edad gestacional. ¿Es exacto? No, no es exacto. ¿Tiene muchas variaciones? Sí, tiene muchas variaciones, pero es importante saberlo. También es importante saber qué son las maniobras de Leopold. Tenemos una gestante y tenemos que hacer estas maniobras, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en gestaciones a término o cercanas al término, pero no exclusivamente, como les digo. ¿Y para qué nos sirven las 4 maniobras de Leopold? Nos sirven para determinar la situación, presentación, posición fetal y si el feto está encajado o no. Las definiciones, ¿cuáles son? La situación es si el bebé está longitudinal, transversal o oblicuo. Es decir, si el eje del feto es paralelo al eje materno, si es transversal al eje materno o si es oblicuo al eje materno. La presentación fetal es el polo fetal que se presenta al canal vaginal, que puede ser cefálico, puede ser podálico, y la posición se refiere al dorso fetal, si está hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces, esta es la situación, la presentación y la posición fetal. ¿Cuál es la primera maniobra de Leopold? La primera maniobra de Leopold es para buscar el fondo uterino, poniendo los bordes cubitales de ambas manos, uno estando frente a la paciente, pone los bordes cubitales de ambas manos en el fondo uterino. Esa es la primera maniobra de Leopold. La segunda maniobra de Leopold es palpar los flancos
del feto con ambas manos para determinar la situación del dorso fetal y de las pequeñas partes también. Esta maniobra también es muy importante para después buscar y ubicar con mayor nitidez los latidos fetales. Entonces buscamos el dorso y ahí buscamos los latidos del bebé con mayor claridad. La tercera maniobra se hace con una sola mano y permite agarrar la presentación fetal para ver cuál es la presentación fetal, para ver si es una presentación cefálica o una presentación podálica. Y la cuarta maniobra que se hace con ambas manos, también intentando juntar ambas manos por el borde cubital, para ver si es que logramos que estas manos se junten o no. Cuando se juntan las manos significa que esta presentación no está encajada, que está fuera. Cuando encontramos un pare o vemos que estas dos manos no pueden juntarse, entonces consideramos que la presentación está encajada. No es exacto, hay que complementarlo con el tacto vaginal, pero es importante también saberlo. Entonces son las 4 maniobras de Leopold. Ahora, tenemos estas dos reglas que también son importantes y que nos ayudan a hacer un cálculo aproximado de la edad gestacional en base a la altura uterina, que es la regla de McDonald, multiplicando la altura uterina por 8 y dividiendo entre 7. Eso nos da una idea de la edad gestacional, así como el gráfico que había mencionado anteriormente. Y tenemos la regla de Johnson, que es para el cálculo del peso fetal en base a la altura uterina. Y esto va a variar de acuerdo a si la presentación está encajada o si la presentación no está encajada. ¿Cómo hacemos un cálculo aproximado del peso fetal en base a la altura uterina? Usando esta fórmula. Medimos la altura uterina, como hemos explicado anteriormente, y a la cual le restamos un factor que vamos a llamar K, el cual va a variar de acuerdo si la presentación está encajada o si no está encajada, o sea, 11 o 12. Y esto lo vamos a multiplicar por 155. Por ejemplo, tenemos una altura uterina de 33, tenemos una presentación no encajada, entonces hacemos 33 menos 12 igual 21, y 21 por 155 igual 3.255 gramos, más menos 200 gramos. ¿Nos da un aproximado? Sí, nos da un aproximado. ¿Puede tener grandes variaciones? Sí, puede tener grandes variaciones. ¿Por qué? Porque está influenciada por múltiples factores. Por ejemplo, por el grado de nutrición de la madre. Por ejemplo, por el volumen del líquido amniótico. Y por muchos factores más, ¿no? Y obviamente se aplica solamente a embarazos, a gestaciones únicas, no a gestaciones múltiples. Esta es la historia clínica materno-perinatal. No vamos a entrar a detalle. Tiene un taller y una práctica sobre esto, donde se va a revisar con mayor exactitud. Pero, bueno, tiene varias partes. Tiene una parte de datos generales, de antecedentes obstétricos, de antecedentes familiares. Tiene una parte del examen físico general. Y tiene un cuadro para el control posterior de las intervenciones hechas en cada uno de los controles posteriores. Esta parte del gráfico de acá marca el aumento del peso materno, se va marcando cómo va aumentando el peso materno, si cae debajo de la curva inferior o del intervalo inferior, es un factor de riesgo, y si sube por encima del borde superior, también es un factor de riesgo.
Y esto es la medición que les había mencionado anteriormente de la altura uterina con respecto a la edad gestacional o a la semana de amenorrea, ¿no? Y se mide como ya hemos mencionado anteriormente. Un poco más de lo mismo, de las atenciones, ya lo revisarán después con detalle. Estas son muestras, algunas muestras de nuestras tarjetas o nuestros carnets de control prenatal. Es un carnet prenatal de verdad. Están los gráficos que había mencionado, semanas de menorrea con altura uterina, semanas de embarazo con aumento de peso fetal, las advertencias de las señales de peligro que hay que explicarle con detalle a las pacientes, las generales. Y por el otro lado, toda la información de los antecedentes obstétricos y patológicos de importancia, y los hallazgos de cada uno de los controles prenatales posteriores. Esta es otra tarjeta de control prenatal, otra tarjeta de control prenatal. Es importante que todos los campos estén adecuadamente llenados. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite un adecuado seguimiento de la paciente y porque nos permite, como les mencioné anteriormente, consolidar la información con fines estadísticos, con fines de intervenciones generales posteriores, de establecer necesidades, de realizar procesos de administración en salud. Y, pero principalmente y más que todo para hacer el propio seguimiento de cada uno de nuestros pacientes. A veces tenemos problemas porque alguno de estos pequeños datos, como si recibió cierta vacuna, como si se le hizo una prueba de HIV o se le hizo una prueba de LUES, no está marcada y nos lleva a repetir las pruebas con la finalidad de la atención materna y también de la atención del recién nacido. Esto que está engrampado acá al costado es una tarjeta de vacunación. He puesto a propósito como ejemplo para que nos lleve al punto siguiente, que es el esquema nacional de inmunización para la mujer gestante, que incluye estas 4 vacunas. Todas, como ven, en formas generales, no hay ninguna que se ponga al inicio del embarazo. Ninguna dosis se pone al inicio del embarazo. La hepatitis B son 3 dosis. La primera dosis se pone a partir de las 20 semanas de gestación. La segunda dosis 4 semanas después de la primera. Y la tercera dosis 4 semanas después de la segunda dosis. Es decir, a partir de las 20 semanas, luego a las 4 semanas y la tercera dosis a las 4 semanas. La influenza se pone una dosis a partir de las 20 semanas de gestación. La DT, o difteria tétano, ¿no? Es la doble. La primera dosis a partir de las 20 semanas de gestación y la siguiente dosis 8 semanas después de la primera dosis. En lugar de la DT se puede poner la triple, ¿no? Tétano, difteria, pertussis, a partir de las 27 semanas y antes de las 36 semanas de gestación. También en algunas zonas con riesgo epidemiológico se puede administrar, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, también después de las 26 semanas de gestación. Con respecto al seguimiento del bienestar fetal, tenemos que tener en cuenta todo esto. No vamos a entrar en detalle, porque es motivo de las próximas clases, pero es importante saber que los movimientos fetales son un signo de bienestar fetal. Una mujer que refiere que su bebé no se mueve puede ser un signo de que hay un compromiso del estado del bienestar fetal. ¿Desde qué edad gestacional una madre
o una mujer puede percibir los movimientos de su bebé si es una multigesta a partir de las 18 semanas, si es una primigesta generalmente a partir de las 20 semanas, aproximadamente, ¿no? La medición de la frecuencia cardíaca fetal, que consideramos normal entre 120 y 160 latidos cardíacos por minuto, siendo el promedio 140. Más de 160 consideramos taquicardia fetal, menos de 120 consideramos bradicardia fetal, siempre y cuando esta frecuencia cardíaca fetal medida como una frecuencia cardíaca fetal basal. Eso lo vamos a ver en unos gráficos posteriormente. La ecografía obstétrica, no vamos a entrar en detalle, se va a ver en un taller posteriormente. Los signos de alarma durante el embarazo que hemos mencionado ya, pero siempre es importante decirle a una mujer que las náuseas intensas durante el embarazo no son normales, que el sangrado durante el embarazo no es normal, que la pérdida de líquido durante el embarazo no es normal, que la disminución o falta de movimientos fetales no es normal. Hay muchos signos de alarma durante el embarazo, pero estos que les he mencionado son muy importantes. Y después tenemos las pruebas de bienestar fetal, que es el monitoreo electrónico fetal. Con respecto a la ecografía obstétrica y relacionada a bienestar fetal, solo mencionarles que existen varias pruebas que se hacen. Hacemos el perfil biofísico por medio de ecografía. También hay una variación que se llama perfil biofísico fetal y se hace ecografía Doppler, ¿no? Que por medio de medición de flujos de diferentes vasos se establece el grado de perfusión placentaria fetal, ¿no? Con respecto a las pruebas de bienestar fetal y monitoreo fetal, les he traído algunos ejemplos. Esta es una gráfica de monitoreo fetal. ¿Qué es lo que se hace en monitoreo fetal? Se correlacionan tres variables. En la parte inferior y por medio de un transductor que se coloca en el fondo del útero de la mujer, se va a medir si es que hay o no hay contracciones uterinas. Las contracciones se miden con unas elevaciones de, de este tono fetal normal. Lo segundo que vamos a medir es la frecuencia o la presencia o no de movimientos fetales. ¿Y cómo se miden los movimientos fetales? Se le entrega a la madre un dispositivo que tiene un botón y ella cada vez que perciba un movimiento fetal va a presionar este botón. Esto va a hacer que en este gráfico queden registrados los movimientos fetales, que para este papel, para este equipo de monitoreo fetal, se registran en forma de estos pequeños triángulos. Y lo tercero, y tal vez lo más importante que registramos, es la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal se registra colocando un transductor, otro transductor, en el foco más intenso de los latidos fetales y va registrando en forma dinámica y a través del tiempo la frecuencia cardíaca fetal del bebé, de tal forma que se van formando unas curvas como mencionamos. Entonces, un monitoreo electrónico fetal se hace midiendo, graficando y correlacionando la frecuencia cardíaca fetal y sus variaciones, como vamos a ver ahorita, los movimientos fetales, su presencia, ausencia o número, y la presencia o ausencia de contracciones uterinas. Esto no se ve muy bien, mejor lo voy a pasar. Este es otro ejemplo, es diferente al anterior, si lo ven, vean cómo
como la frecuencia acá y como la frecuencia acá. Y esto lo voy a usar para que veamos cuáles son las características de esta frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué medimos acá? Medimos la frecuencia cardíaca fetal basal, es decir, la frecuencia que más se repite o que es predominante en el trazado. Acá vemos que este papel, cada uno de estos espacios dura 1 minuto, de acuerdo a la velocidad del trazado, pero en general 1 minuto. Y de acá a acá hay 20 latidos fetales. Esto marca la frecuencia cardíaca fetal. En este caso, basal aproximada 140. Entonces vemos la frecuencia basal. Después vemos la variación de los latidos de latido a latido, si es que aumenta o si es una línea plana. Vemos la reactividad, eso se llama variabilidad. Vemos la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal, que es el aumento o el incremento de la frecuencia cardíaca fetal basal con respecto a los movimientos fetales. Acá vemos, por ejemplo, que se ha movido el bebé y vemos que la frecuencia cardíaca basal se incrementa. Es un signo de bienestar fetal. Después vemos la presencia o no de latidos cardíacos fetales y también podríamos ver la presencia o no de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que significaría la bajada o la disminución de la frecuencia cardíaca fetal que pueda estar en relación o no con la presencia de contracciones uterinas. Esto lo vamos a ver en detalle en uno de los talleres, pero es importante que tengan una idea. Entonces, ¿cómo leemos el monitoreo fetal? Medimos la variabilidad, medimos la reactividad, medimos la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia de movimientos fetales y la presencia o no de desaceleraciones. Y en un cuadro como este asignamos un puntaje que va de 0 a 2. La suma de estos puntajes, si es 7 o más, consideramos que el estado del bebé es adecuado. Si es menos de 7, consideramos que no es adecuado. Hay algunos términos para usar que los vamos a revisar en los talleres respectivos. Pero quería traerlo a colación para que vean que es un ejemplo de prueba de bienestar fetal. En este, por ejemplo, lo he traído para que vean, este tiene contracciones, es la única diferencia. Y vemos que la variabilidad, es decir, la diferencia de latido a latido, es mucho menor que en los gráficos anteriores. Este es otro ejemplo con contracciones, pero contracciones irregulares y solamente 2 movimientos fetales. Bueno, eso lo vamos a ver con detalle en las prácticas y en un taller posterior. Ya para ir terminando, es importante que sepamos las categorías de medicamentos durante el embarazo. Las categorías de medicamentos durante el embarazo o que podemos usar o no usar durante el embarazo, las podemos dividir en 5 categorías. Categoría A, B, C, D y X. La categoría A significa que los estudios controlados no han demostrado riesgos. Es decir, que sí han realizado estudios controlados en gestantes y estos no han demostrado riesgo. La categoría B es una categoría un grado inferior, dice que no hay riesgos descritos. Es decir, estudios en animales no han demostrado riesgos y no hay estudios en gestantes, pero inferimos que no hay riesgo. Acá se incluye una gran proporción de los médicos de amplio uso en el embarazo. La categoría C baja,
aumenta el riesgo y significa que no puede descargarse riesgo fetal, es decir, que hay estudios en animales que han mostrado efectos secundarios, pero no se ha comprobado que estos efectos secundarios en animales sean extrapolables al ser humano. La categoría D es que hay indicios de riesgo fetal, entonces ya estos medicamentos solamente deben usarse cuando sea el, el beneficio de su administración exceda grandemente el riesgo de su administración. Y la categoría X son medicamentos contraindicados durante el embarazo. Entonces, a recordar, hay 5 categorías: A, B, C, D, X. La A es la que permite el uso de medicamentos con mayor seguridad y la X la que contraindica totalmente el uso del medicamento. Ahora, obviamente siempre el mejor medicamento que se da en el embarazo es el que no se da, ¿no? Debemos evitar la medicación innecesaria durante el embarazo. Como conclusiones de esta clase, ¿qué podemos decir? Primero, el enfoque de riesgo juega un rol importante en la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Segundo, y no lo había mencionado antes, pero es importante saber que entre el 15 y 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo, y en estos se presenta hasta el 60% de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Tercero, que el control prenatal es indispensable para mejorar la salud materna y perinatal. Cuarto, que es de suma importancia instruir a las gestantes sobre sus signos de alarma. Ella es la primera persona que se va a controlar su embarazo. Si detecta que algo está mal, debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. El adecuado registro de la información es imprescindible tanto para el manejo de la paciente como para la posterior gestión de los recursos de salud. La mayoría de las causas de muerte materna son previsibles, es decir, se podrían ver con antelación y en cierta manera se podían también prevenir con intervenciones adecuadas y oportunas. Y la participación informada de la población es necesaria para mejorar la salud materna. Es importante comprometer, identificar a la madre, que la madre entienda que lo que hacemos es por su bien, que es lo mejor para ella, pero es aún mejor comprometer a todo su entorno, sobre todo en sociedades que todavía tienen tasas de machismo y de violencia familiar altas como la nuestra. Entonces, es importante involucrar en la medida de lo posible no solamente a la gestante, sino a todo su entorno. Bueno, nuestro objetivo es tener un bebé sano, una mujer sana y una familia feliz. Y bueno, por el Día de la Medicina nuevamente les reitero mi saludo por el Día de la Medicina y los dejo con este dicho que me enviaron hoy día, el día de hoy, como manera de saludo, y que dice una gran verdad, que dice: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. No nos desenfoquemos nunca de lo que queremos, no nos desenfoquemos nunca de nuestra misión como médicos y como seres humanos. Bueno, muchas gracias, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. No hay ninguna pregunta.
Adler, ¿estás ahí? Sí, doctor. Buenas tardes. Hola Adler, ¿cómo estás? Adler, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien. Bueno, chicos, como les dije al inicio, la norma técnica, he creado una pequeña carpeta que está junto a la programación de la clase. En esa carpeta ya he puesto la norma técnica. La intención es que la lean, es importante que la lean. Y en esa carpeta voy a poner también esta presentación para que la tengan. Si una vez que revisan esto tienen alguna duda o alguna pregunta o algo que no se haya entendido o que se haya entendido mal o que aparentemente tenga cierta contradicción con lo que les hayan explicado en alguna otra clase, me lo hacen saber, no hay ningún problema y lo repasamos con el grupo de práctica o con cualquiera de ustedes en el momento que lo deseen. Eh, bueno, si no hay ninguna pregunta, me despido de ustedes, les agradezco mucho su atención, que disfruten de sus familias, que estén bien de salud, que Dios los bendiga y los cuide y que disfruten del Día de la Medicina. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Feliz Chao a día. todos, sí, cuídense mucho.